Señoras, señores, muy buenas noches. Como lo prometido es deuda y os hablé de que iba a contaros el cuento de La casa de Asterión de Jorge Luis Borges, pero antes iba a hacer la introducción contándoos el mito del Minotauro, pues aquí estoy, para eso, exactamente. Había una vez en la isla de Creta un rey, pero ese rey murió. Y entonces, como no tenía descendencia, los nobles luchaban, pujaban por conseguir la realeza, el trono. Todos ellos apostaban, hablaban con la gente, prometían dinero, prometían poder, prometían de todo, ¿no? Minos, uno de ellos, de esos nobles, habló con el dios Poseidón, el dios del mar. Y por cierto parentesco que tenían, que ahora no es el momento de entrar en ello, tal vez en otra ocasión, el dios Poseidón le concedió su petición. Y la petición de Minos era que hiciera salir del mar un toro blanco, un semental de cojones, nunca mejor dicho, blanco del mar. Entonces todos los nobles se rieron, ¿cómo va a pasar eso? Este Minos está fatal de Minos. Pero no, sucedió. Al final Poseidón accedió y sacó a aquel toro blanco maravilloso del mar, al que Minos había prometido a Poseidón que lo iba a sacrificar en su honor si conseguía ser rey. Lo consiguió, pero Minos, oh, pobres humanos, pensó que podía engañar al dios. Metió al semental en su vacada y, sin embargo, le sacrificó un pobre torito que tenía ya medio muerto, se lo sacrificó y le dijo, ya está, ya he cumplido mi promesa. Pero claro, los dioses no son gilipollas como los humanos. Y entonces Poseidón dijo, ah, sí, me la quieres jugar, ¿no? Pues te vas a enterar. Pero los dioses no suelen atacar a las personas que les vacilan, que les ofenden, en esas mismas personas, sino en otras. Y entonces, ¿qué hizo Poseidón? Os preguntaréis, pues yo os respondo. Poseidón es muy fuerte, ¿eh? Hizo que Pasífae, la mujer de Minos, sintiera unos ardorosos deseos sexuales por aquel toro blanco, aquel semental. La reina Pasífae se levantaba todas las noches, no puedo, necesito ese toro humanamente, españolamente, y le iba allí, iba del ganado, le hacía cositas ahí al toro, pero el toro, claro, ¿pero qué hace esta señora? Y pasaba de ella. Así que Pasífae decidió recurrir a Dédalo, el mayor y mejor ingeniero de la época, que estaba en la isla de Creta. Y Dédalo le dijo que lo conseguiría. Y en efecto, Dédalo construyó una vaca de madera a la que cubrió con pieles de vaca de verdad, un cuero verdadero, y naturalmente con los olores del celo de la vaca. Así que Pasífae se introdujo dentro del armazón y se colocó en postura, en fin, no quiero entrar en muchos detalles, pero se colocó en la postura adecuada. Al acercar la vaca con sus ruedas, claro, como el caballo de Troya,
Si oye, a tierra ruedas, no hacemos nada. El toro olió aquello, vio a la vaca y dijo, esta es la mía, esta es la mía. Y penetróla, montóla, o sea, la montó. ¿Pero a quién montó? A Pasífae, que estaba dentro. Pasífae, oh, ajá, gozó. La verdad es que gozó. Yo creo que este es el comienzo de la zoofilia, que sigue practicándose en nuestros días. Y bueno, pues el toro derramó su esperma dentro de la reina. Pasados los meses obligados para estas cosas, 9, la reina dio a luz. ¿Pero qué dio a luz? Un ser humano, un toro, ¿no? Dio a luz un monstruo híbrido, mitad toro de cabeza para arriba y con cola, me refiero a la cola de atrás, y la otra mitad de cabeza para abajo era un ser humano. Me rasco porque me pica. Así que cuando dio a luz y Minos vio aquel espanto, dijo, no, esto no se puede mostrar a los humanos, a mis súbditos. ¿Qué van a pensar de mí que me has puesto los cuernos con un cornúpeta? O sea, con un toro. Entonces, sabiendo quién había sido el artífice de esta trampa, es decir, Dédalo, cogió a Dédalo y le dijo, mira, ya sé lo que has hecho y ahora me vas a compensar a mí. ¿Y me vas a compensar cómo? Haciendo un laberinto en el que encerrara este monstruo al que llamaron Minotauro, Asterión, Minotauro, en ese laberinto impenetrable en el que se podía entrar, pero del que no se podía salir. Así es que allá fue metido después que lo edificara Dédalo, el Minotauro, y por ahí vagaba, pero claro, había que darle de comer. Entonces, Minos, rey de Creta, entabló una guerra con Atenas, una guerra que ganó, y entonces exigió como tributo que Atenas le enviara X, el número no está claro, según los mitógrafos, X número de jóvenes y de jóvenes, o sea, de adolescentes hombres y adolescentes mujeres, para que fueran pasto para el Minotauro. El Minotauro, naturalmente, ellos entraban desnudos. ¿Para qué iban a entrar con ropa si era comida? ¿No? Se ha comido algo con ropa. Entonces entraban y de allí ya no salían y fin de la historia. Bien, esto llegó a oídos de Teseo, hijo de Egeo, que era el rey de Atenas, y le dijo, papá, quiero ir en la siguiente expedición y te prometo que mataré al Minotauro, derrocaré a Minos y todo esto habrá acabado. Bien, Egeo, con todo su dolor, tuvo que aceptar la propuesta de su hijo, ya que Teseo era un héroe que ya había tenido varias aventuras bastante exitosas con algunos bandidos, y solamente le dijo, hijo mío, parte en la nave hacia Creta con velas negras, y si vuelves victorioso, cámbialas en el trayecto y ponlas blancas, y si no, déjalas negras, para que yo sepa lo que ha sucedido. Así que Teseo partió con sus velas negras hacia Creta, como degustación para el Minotauro. Cuando llegó allí,
En lo alto de la torre estaba una tal Ariadna, hija del rey Minos, que nada más ver a Teseo se prendó de él, que se enamoró, vamos, que ese deseo que se llama amor. Y entonces le dijo a Teseo, cuando pudo verle, escapándose como era una princesa, pudo llegar hasta él y decirle: oh, Teseo, te deseo, si quieres, yo puedo ayudarte a matar al Minotauro, salir del laberinto ileso, o sea, sin daño. Y a cambio tú lo que tienes que hacer es jurarme que vas a hacerme tu esposa allá en Atenas. Naturalmente Teseo se lo prometió. Y entonces a Ariadna se le ocurrió para esto una idea maravillosa, que es el famoso hilo de Ariadna. Ariadna le dio una madeja, un ovillo, perdón, un ovillo de lana. Le dijo: coge este extremo, avanza por el laberinto, encuentra al Minotauro, mátalo y luego vuelve siguiendo el hilo y saldrás vivo e indemne. Teseo agradeció mucho la ideita, entró. Lo que no sabemos es si lo mató con la espada, porque a ver dónde se metió la espada, puesto que iba desnudo, o, como dicen otras versiones, lo mató a puñetazos, que hay que ser muy bruto, muy fuerte, para matar al Minotauro, que era, pues eso, Minotauro, a bofetadas. Pero el caso es que lo consiguió, y siguió el hilo de vuelta, y consiguió escapar de aquel impenetrable o insalible, como se diga, laberinto. Lo que sucedió después no interesa a nuestra historia, aunque otro día os lo contaré, porque sé que estaréis ansiosos de saber cómo continuaron las aventuras de Teseo y Ariadna. Pero no es el momento. Ahora es el momento de que os lea el cuento de Jorge Luis Borges. Habéis oído, el Minotauro comía seres humanos, etcétera, etcétera. Fue Teseo, lo mató, salió. Así que vamos, por favor, con el cuento de Jorge Luis Borges, titulado La casa de Asterión. Naturalmente entendemos que la casa de Asterión es exactamente el laberinto de Creta. Y dice así: perdonad un carajo con las gafas, pero sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Perdona, pero el libro pesa. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe.
caras planas, descoloridas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba, unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguien, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es. Bueno, que nada es, perdonadme, comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa me ha consentido, no me ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volveremos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en un patio, o bien decía yo que te gustaría la canalera, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás como el... Lo siento, perdonadme, es el peso del libro. Ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, fuerza de dirigir
de fatigar patios con aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son infinitos los mares y los templos. Todo está muchas veces, infinitas veces, pero hay dos cosas en el mundo que parecen estar solo una vez. Arriba, el intrincado sol, abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegará mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzase todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de hierro, de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Y ahí lo dejo, siento el no haber podido leerlo como me hubiera gustado, pero dificultades para sujetar con una sola mano un libro tan grueso. Espero que os anime a leer a Borges, espero que os anime a estudiar la mitología y para la próxima os tengo preparado un libro que os va a gustar. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes a todos y muchas gracias.